así de alegres como nosotros arrancamos este segmento. Espero que usted lo reciba en su casa o en su trabajo, si es que tuvo que salir a trabajar el día de hoy. Y justamente vamos a hablar sobre el estrés, que casi nunca falta, más bien, y ojalá que lo podamos manejar, que eso es lo importante. Por eso nos acompañan doña Vilma Leandro del Colegio de Profesionales de Psicología y también Marlene Quesada, trabajadora social del Centro Educativo Escuelas Esmeralda de Oreamuno. Así es, Marlene. Escuela Esmeralda de Oreamuno. Oreamuno, ok, perfecto. Y vamos a hablar sobre esto, el manejo del estrés. Bienvenidas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Café Nacional. Buenos días, gracias a ustedes. Un placer. ¿Cómo podemos definir qué es estrés antes de que arranquemos a ver cómo lo podemos manejar? Bueno, el estrés es una respuesta que nuestro cuerpo genera para poder enfrentar, ¿verdad?, el medio en el que nos estamos desarrollando. No es en sí mismo algo negativo, es necesario en cierta medida, pero hay que saber balancearlo para que no nos genere daño físico y emocional. Muchísimas personas están en casa y eso ya por sí solo puede provocarnos un poco de estrés. Pero aunado a esto, tenemos una situación en el país en el que nos pone a todos en alerta, en el que nos pone a practicar y a tener algunas prácticas que no acostumbrábamos y ahora tenemos que aplicarlas, y además que tenemos que estar en casa y tenemos que estar todos juntos. Estos factores pueden aumentar ese estrés y sacarnos como de nuestra zona de confort, tal vez. Sí, tal vez yo ahí quisiera primero agradecer el espacio y la invitación, porque ahora conversaba con Marlene mientras esperábamos entrar acá al programa, y decíamos que no hay ningún manual en este momento, nadie tiene hecho ningún manual de pandemia ni nada por el estilo. Es una situación inédita, sin precedentes, no habíamos visto nada como esto antes. Ayer me decía una amiga por teléfono, Vilma, nadie vivo, ¿verdad? Por lo menos en el país, ha visto algo como esto. Y entonces, en ese sentido, agradecer estos espacios para que podamos pensar juntos desde los medios de comunicación que están teniendo un papel fundamental y preponderante, y pensar juntos no solamente en cosas puntuales de qué podemos hacer, sino también entender en qué estamos, ¿verdad? Y yo, respecto a eso, quisiera decir que estamos en una crisis que trasciende el tema del estrés en sí mismo, ¿verdad? Es una crisis mundial, distinta, ¿verdad? Es completamente diferente a lo que hemos visto antes. Decía otra colega en otro espacio, no pretendamos que estamos en normalidad, porque no estamos en normalidad. Entonces estamos en una arena movediza, en un territorio como desconocido. Y en ese sentido entender que hay como los miedos colectivos y la incertidumbre es colectiva. Pero ahora más adelante posiblemente vamos a tener chance de hablar que hay preocupaciones y hay necesidades diferentes, claro, ¿verdad? Particulares. Entonces, a mí me parece que es muy importante que entendamos que las crisis tienen que ver siempre con el desequilibrio, con que algo se desorganiza, con que los recursos con los que siempre enfrentábamos las situaciones adversas, el estrés de la vida, ya en este momento colapsaron. Desbalanceó. Ya no son suficientes, y de ahí es donde viene entonces la crisis y esta sensación de mucha angustia, porque si hay una cosa que se activa con la incertidumbre es la angustia. Cuando tenemos miedo del futuro, cuando tenemos una incertidumbre de qué va a pasar con el futuro, se activan la angustia, que es un sentimiento muy humano y en este momento pues está muy expuesto por la situación mundial en la que estamos. Claro, y cuando hablamos de situación de estrés, probablemente no vayan a ser los adultos nada más los que vamos a sufrir estrés. Los chicos que están acostumbrados a ir a la escuela todos los días, a tener sus rutinas, a salir a jugar con sus compañeritos, a traer compañeritos a la casa y quedarse en casa durante mucho tiempo, también les puede generar estrés. Sí, que sí, de hecho, cuando trabajamos
el tema de familia, es muy importante hacer partícipes a los niños y a las niñas de toda esta situación, ¿verdad? Ellos y ellas están viendo trastocadas toda su dinámica. En esta etapa de desarrollo, las rutinas, la estructura es sumamente importante y ahorita les está cambiando por completo, ¿verdad? Entonces eso puede incrementar niveles de estrés, sensaciones de ansiedad, y acá es súper importante también hacer un adecuado manejo de emociones. Sabemos que el contexto ya de por sí es bastante angustiante en algunos casos, ¿verdad? Todo esto lo estamos viviendo de manera diferente. Todas las familias, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que como personas cuidadoras, las personas adultas hagamos una adecuada gestión de nuestras emociones. Claro, es que me pongo a pensar en este justo momento que, por ejemplo, un niño o una niña o varios que vivan en una casa y además esté mamá, papá y además esté abuelito y abuelita, y que ya sabemos y empezamos a escuchar y los chicos empiezan a escuchar que los adultos mayores están en mayor riesgo y tal vez hay un apego muy fuerte, ¿cuánta angustia no puede generar, verdad? En la situación de saber que por esta situación, que no entiendo tal vez al 100% o por qué no puedo ir a la escuela, además puedo perder a mi abuelito o a mi abuelita. ¿Verdad? Claro, de hecho ahí como hacer énfasis en este punto de hacerlos partícipes, ¿verdad? De la situación, de acuerdo a su capacidad y nivel de comprensión, y además de explicarles todas las normas de higiene y de protección que se están dictando, también señalarles que ellas y ellos pueden hacer un aporte valioso, en que si no salimos, si no nos exponemos, también estamos cuidando al abuelito y a la abuelita, estamos haciendo un bien en general, y tratarlos tal vez como héroes y heroínas en toda esta situación, que eso va a hacer que aumente su autoestima, disminuya su nivel de estrés, claro, y se sientan parte también. Tal vez yo ahí nada más también quería sumar a lo que estaba diciendo Marlene, que sí no podemos hablar de la emocionalidad de las personas menores de edad si no hablamos, en este caso particular, de las emociones que están manejando las personas adultas. Claro. Porque no hay... los niños son tremendamente sensibles y perceptivos para captar los estados de ánimo de las personas adultas, lo digan o no lo digan, ¿verdad? Los adultos. Entonces, es muy importante entender que en este momento es posible que haya muchas personas adultas con una especie de desborde de preocupación por la situación que están viviendo. No solamente porque tienen una persona adulta mayor o un paciente con una enfermedad crónica en sus casas y están viendo cómo se cuida, sino porque hay un tema económico. O sea, la semana pasada se reportaban el 80% del turismo es una pequeña y mediana empresa en este país y están absolutamente varados, ¿verdad? La encuesta de Cipgallus decía que 3 de cada 10 personas tienen, ¿verdad?, dinero para sobrevivir los próximos 10 días nada más, y el 60% en las próximas 3 o 4 semanas. O sea que efectivamente hay una angustia por lo económico que es válida y que es real y que no vamos a subsanar o que no se arregla solamente, digamos, con una recomendación de psicología, claro, sino que tienen que ver otras medidas más grandes, ¿verdad?, que ayuden a las familias a organizarse, porque lo vamos a ver y suma ahí también lo que decía Marlene, de este manejo de las emociones, tiene que organizarse alrededor del cuido de las personas, y el cuido es una cosa más amplia que no solamente tiene que ver con el protocolo de manos, tiene que ver con los diferentes áreas del desarrollo humano y con la subsistencia de las personas, la vivienda, la alimentación, la salud, ¿verdad? Entonces sí es algo como más amplio, y los adultos tienen que estar muy claros de que tienen emociones y que es importante que ellos también tengan espacios para expresarlas, no con los niños, porque digamos, aquí hay una cosa importante, se puede transmitir a los niños una preocupación y es válido, pero los niños no pueden ser los confidentes de las personas adultas. Claro. Tienen que tener otro recurso, una hermana, un amigo con quien separarse y poder expresar estas preocupaciones que son muy válidas, insisto, que tienen. Muy bien. Antes de hacer la pausa, hablemos sobre qué es manejar el estrés, para que después vengamos a jugar, que yo creo que seguro es parte del manejo que les tenemos que dar, ¿les parece? Claro, bueno, el manejo del estrés puede estar relacionado también justamente con ese manejo de emociones. Como bien decía Vilma, no se trata de ocultarlas, sino de saber expresarlas, ¿verdad?
busca que logremos identificar qué emoción estoy sintiendo y también de dónde viene esa emoción, qué es lo que me la está causando, para a partir de ahí dirigir la energía, los esfuerzos, las acciones para poder dar una respuesta adecuada al entorno familiar, al entorno laboral, ahorita hay bastantes presiones, al entorno económico, sin desbordarnos de manera que el estrés nos sobrepase. Sí. Y que me imagino que todos van a tener estrategias diferentes o todos vamos a tener nuestras propias estrategias para manejar. No va a ser lo mismo para Marlene manejar el estrés que para mí, por ejemplo. Sí, yo sí quisiera, digamos, decir que el estrés es un concepto, ¿verdad? Como ya Marlene muy bien lo definió, pero yo sí creo que aquí estamos hablando de algo más importante que el estrés. Aquí estamos hablando de situaciones de angustia, de gran preocupación, que de nuevo creo que estamos ante un fenómeno diferente que tenemos que empezar a pensar juntos y juntas de qué es lo que estamos hablando. Yo no creo que haya nada, que se pueda decir nada en definitivo ahorita, porque todo cambia, esa es otra característica de este momento. Todo está cambiando todos los días y además todos los días son iguales pero diferentes. Es decir, estoy en la misma casa, sí, con la misma familia, pero esto es distinto. Pero con diferentes, ¿verdad?, noticias entonces, todos los días. Entonces, ¿cómo se procesa eso? Y aquí hay que tener una cosa muy importante. Una cosa es el tiempo psicológico y otra cosa es el tiempo cronológico. O sea, en el almanaque estamos en 2 de abril, ¿verdad? Pero el procesamiento de la emoción y de lo que está pasando tiene diferentes ritmos en los niños, en las personas adultas. O sea, cada quien tiene su ritmo de procesarlo y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de cómo vamos a manejar el tema de las relaciones, porque las emociones tienen que ver con las relaciones humanas, con las relaciones sociales. ¿Cómo vamos a manejar las relaciones adentro de la casa, verdad? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos para que pues nos cuenten, Vilma y Marlene, cuáles son esa importancia de manejar el estrés y cómo lo podemos hacer en casa de manera muy sencilla, y por eso ellos nos trajeron varias actividades el día de hoy y ya casi les vamos a mostrar cómo funcionan. Ya casi volvemos. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. Hablar del poder, a veces uno se imagina siempre lo negativo, ¿verdad? Como que está estereotipado. Creo que es importante destacar que el poder tiene beneficios. Por poder uno puede entender la capacidad de hacer algo. Poder hacer algo sin impedimento alguno. Los domingos a las 10 de la mañana, Voces Amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. Uno de los cantantes más queridos por los costarricenses nos deleita con un concierto único. Rogelio Cisneros. Este sábado 4 de abril a las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Quédese en casa y acompáñenos a través de su pantalla en las diferentes actividades de la Iglesia Católica durante esta Semana Santa. El 5 de abril a las 9 de la mañana, Santa Misa de Domingo de Ramos. El jueves 9 de abril a las 6 de la tarde, la Misa de la Última Cena. El viernes 10 a las 9 de la mañana, la conmovedora Procesión del Encuentro. Y a las 3 de la tarde, la Liturgia de la Pasión del Señor. El sábado 11 a las 6 de la tarde, la solemne Vigilia Pascual. Y el domingo 12 a las 9 de la mañana, la Santa Misa de Resurrección. Todas desde la Catedral Metropolitana, gracias a la alianza con TV San José. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Pura vida, Costa Rica es mi patria querida, una
montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén. Bueno, y nosotros continuamos conversando esta mañana sobre el manejo del estrés y por eso nos acompaña doña Vilma Leandro. Ella es profesional del Colegio de Profesionales de Psicología, y también Marlene Quesada. Ella es trabajadora social del equipo interdisciplinario del Centro Educativo Escuela Esmeralda Oriamuno. ¿Dónde queda esa escuela? En Tibas, en 5 esquinas de Tibas. Es vecina de Sergio. Ah, ¿de verdad? Sí, es vecina de Sergio, que es de Tibas. Ah, ok. ¿Por qué es importante que aprendamos a manejar el estrés? ¿Qué pasa si del todo se nos sale de las manos la situación y el estrés que tengamos? Bueno, para empezar, yo creo que tendríamos que reconocer que en estos momentos se nos va a salir y se vale. O sea, vamos a tener posiblemente momentos como picos, como montañas rusas, donde estemos. Y además esto, en la mañana podemos estar bien, en la tarde más o menos y en la noche mal, ¿verdad? Ahí vamos brincando de uno para otro, ¿verdad? Y es importante irse como monitoreando, ¿verdad? Es importante irse sabiendo cómo me voy sintiendo, encontrando estrategias, porque lo que ustedes decía ahora, Carolina, es muy importante. No todos reaccionamos igual, por muchas razones, porque tenemos diferentes recursos, posibilidades. No es lo mismo una familia que tiene una casa donde cada uno tiene su propio cuarto, a una familia, ¿verdad?, que tenemos un 21% de pobreza en este país, donde posiblemente en las casas haya 1 o 2 cuartos a lo más, ¿verdad? Y entonces son no 7 haya, personas. ¿verdad? Y son exactamente, entonces no es lo mismo, entonces va a depender de los recursos que tengamos, de las redes de apoyo, ¿verdad?, que eso es muy importante. De muchas cosas va a depender el manejo de las emociones, pero un primer paso es reconocerme, reconocer en el niño, leer al niño también, si estamos hablando de los chicos, a los adolescentes, cómo se están sintiendo, reconocer que hay una emoción, ¿verdad? Porque la emoción es como algo que de repente, es algo que me viene de repente y uno siente la emoción en el cuerpo, hay una conexión entre las emociones y el cuerpo también, ¿verdad? Y que tengo que empezar, y que incomoda o que desacomoda, ¿verdad? Claro. Entonces tengo que empezar a identificar qué es eso que me está desacomodando, le voy a tratar de ponerle un nombre, y en este sentido a los niños hay que acompañarlos mucho a veces en esa tarea de ponerle un nombre a esa emoción, y luego tratar de ver cómo nos ocupamos en transformar esa emoción en alguna acción concreta. Y ojo con esto, y aquí yo sí quiero ser como muy enfática, tenemos que ocuparnos de la emoción, pero no sobreocuparnos. Porque estar haciendo y haciendo y haciendo cosas en estos momentos de angustia y de crisis tampoco es una buena idea, porque puede contribuir a tapar la emoción. Exacto, a tapar la emoción, no solamente para mí, sino que si yo soy, por ejemplo, la persona encargada de la familia, ¿verdad?, me impide a mí darme cuenta cómo están mis hijos, cómo está mi pareja, cómo está la persona adulta mayor que yo estoy atendiendo, ¿verdad? Inclusive cómo estoy yo misma o yo mismo. Entonces es muy importante aprender a revisar, ¿verdad? Y entender que todas las familias tienen realidades diferentes, y que inclusive a veces, y eso también quiero decirlo, no todo el mundo puede acatar las indicaciones tal cual, porque no tienen las posibilidades. Claro. Entonces, que no se sientan mal las familias que no pueden hacer lo que dicen ciertos, a veces especialistas, porque no están, digamos, considerando todas las diferentes realidades, igual como pasa con los niños. Tenemos que reconocer la diversidad de los niños, no todos los niños son iguales. Y además, para reconocer y hablar de la emocionalidad, tenemos que entender que hay etapas diferentes de desarrollo de los niños. No es lo mismo el niño de 2 años que el niño de 7 años, que el de 13 o 14. Claro. Es decir, el de 2 tal vez no va a entender muy fácilmente por qué no puede abrazar a la tita ahora, pero el de 12 o 13 sí, ¿verdad? Entonces le va a ser más fácil. Exacto, tal vez. Porque la puede comprender. Entonces, entender también los diferentes estadios o etapas de desarrollo en las que están los hijos, y además, ¿verdad?, reconocer las características. Cada niño tiene su propio mundo interior psicológico, los niños tienen sus propias teorías de lo que está pasando, y habría que hablarlo. De hecho, en las recomendaciones de la UNICEF, que están muy bien, son 8, pero muy puntuales y me parecen muy adecuadas. La primera recomendación de UNICEF en el manejo con los niños es hágale preguntas abiertas y escúchelo. Esa es la primera recomendación que hace UNICEF. Okay. Oírlos, escuchar lo que tienen que decir, y luego dice, nunca por ninguna razón quitarle valor a lo que el niño está diciendo. Es muy importante para nosotros como adultos saber qué
¿por dónde está pensando el niño esto? ¿Verdad? Y si el chico tiene una idea que tal vez no se corresponde con la realidad, para eso está nuestro rol, para reorientar, porque es muy importante entender que hay inclusive etapas de desarrollo de los niños donde no diferencian la realidad de la fantasía. Entonces el chico ve imágenes en la tele, hay que ver cómo está procesando ese niño la esa información, imagen, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces queda clarísimo, escucharlos. Yo creo que es fundamental y así, es más, hasta a veces escuchar a los niños nos da tranquilidad a los adultos, ¿verdad? Y poder tener una conversación, porque siempre hay más tranquilidad, hay más, tal vez se toman las cosas menos fuertes, ¿verdad? Y entonces eso nos puede ayudar, estar conversando continuamente entre unos y otros, aunque no nos podemos dar abracitos. Así es, y además eso es importante. La otra recomendación que hace UNICEF es decirle a los niños y a las niñas, después de la conversación, que la conversación no es que hablen los adultos, porque eso tenemos una muy mala costumbre los adultos. O sea, conversar es que uno hable y de a veces hasta sermones. No, es escuchar. Pero es decirle siempre a los chicos que de nuevo aquí estamos, que aquí estamos para escucharles, que aquí estamos para orientarlos, claro, ¿verdad? Y no minimizar y no quitarle valor, como no repito, a lo que ellos puedan pensar o decir sobre el tema. Muy bien, Sergio, venga para acá, porque vamos a jugar. Vamos a jugar. Bueno. Cuéntenos, Merlin, sí, estas actividades que usted nos trajo el día de hoy, me parece muy bonito, es como un tablero de puntaje. Para jugar puntería. De hecho, en este contexto es súper importante echar mano de diferentes recursos, técnicas de respiración, yoga para niños y niñas. Yo soy instructora para niños y niñas y hace maravillas. Pero también el juego, ¿verdad? El arte terapia también. Entonces, bueno, con ese jueguito de puntería, hágalo para que no le... Porque vea, yo creo como que si Merlin es instructora de yoga, no es le puede... No, pero no tengo buena puntería. Pero puede tener fuerza, entonces para que no lo golpee. Lo malo es que estoy calculando el 30 y por ahí está la cara de él. No importa. Pero está calculando el más bajo, no se vale. Incluso, bueno, se le pueden poner puntajes o, qué sé yo, que el 30 sea una actividad. Un reto. Un reto o algo así. Entonces se puede hacer cuestiones como muy creativas, ¿verdad? Y está muy lindo porque está muy fácil de hacer. Es un cartón, una cartulina, lo forró con tela. Incluso. Ajá. De hecho, ni siquiera tiene que estar forrado en tela. Puede ser simplemente el papel solo para periódico. Que se viera más bonito, yo sí, sé. Ese me lo hizo una amiga. A ver, Merlin, ¿usted qué tal? Ay, ¿ves que no tengo la puntería? No, o sea... A ver, voy yo. Sí, dale. Yo voy a hacer esto, perdón. Para acá la par de... Voy a hacer esto. Hágalo ver. Para que no me golpeen a mí. Ay, qué nervios. nervios. Espérate para ver con cuál cámara. Ahí lo giramos un poco más. Ok, vamos a ver, es que la posición... Ay, tampoco. No. No es tan fácil. Incluso se puede jugar con... Bueno, va Mauricio. Mauricio quiere jugar. Vamos a ver. Ahí están jugando todos. A ver si... ¡Ay, casi! Mauricio, nuestro camarógrafo, a ver. Todo el mundo rajaba ver, que era muy fácil y que era muy fácil. Ni siquiera de los Doña 30. Vilma, ¿usted Yo prefiero no probar. prefiere no probar. Sergio, a ver. Yo voy a ver. Vamos a ver. Ahora sí no puedes quitar. Yo en 30. Tampoco. Bueno, pero ven qué interesante. ¿Cómo nos divertimos este momentito? Carolina, sí, a mí me parece... Ajá. Sí, yo también creí que era fácil y no es. No, exactamente, pero vean la dinámica que de pronto acabamos de tener, ¿verdad? Y yo ahí sí quisiera señalar como grandes líneas, como 4 grandes cosas o caminos que se pueden seguir en la casa, ¿verdad? Para las familias, para implementar con las personas menores de edad, con los niños y las niñas. Claro. Uno es el juego. Porque en el juego van a suceder muchas cosas. Por medio del juego, el juego, decía un poeta alemán, Schiller, decía, un niño sano es un niño que juega. Entonces, los niños necesitan jugar para muchas razones. Porque los niños, mediante el juego, elaboran muchas cosas de las que pasan afuera, los niños las ponen y las colocan en el juego. No nos extrañemos de que ahora, por ejemplo, los niños empiecen a jugar más de doctores y de enfermeras. Y de ambulancias. Y que todos quieran ser doctores y enfermeras por ahora. ejemplo, ¿verdad? O policías. O que los niños empiecen a armar, los que tienen como granjitas y eso, algunos juguetitos, empiecen a armar juegos donde los animales entran a las ciudades.
por algunos videos que han visto y a los niños les gustan mucho los animales. Es decir, mediante el juego ocurren un montón de procesos psicológicos que son muy importantes. Claro. Mediante los niños además aprenden se estimula la fantasía y aprenden a diferenciar, ¿verdad? El juego es uno, el segundo es la ternura. ¿Y qué estoy hablando de la ternura? Doña Vilma, ¿sí? nos quedan 2 minutitos, y 2 entonces minutos. para que usted nos mencione. Ok, la ternura, ajá, que es el acompañamiento emocional que Ok. le damos a los chicos, Ajá. ¿verdad? No es la chineación ni el alcahuetear, Alcahuetería. ¿verdad? Exacto. Es acompañarlos y Claro. orientarlos. Ajá. El humor, acabamos de ver, que tiene un nos reímos. efecto. Y el tema de los límites. Los Ok. límites son como una zona intermedia de afuera y adentro. No es solamente una lista de cosas que hacer, no. Tiene que ver con acompañar, estructurar y organizar, ¿verdad? Es un poco. Y recordar siempre que se necesita, un proverbio africano dice esto, se necesita un pueblo entero para educar a un niño. La educación de los niños no es solamente de un actor, es de muchos Es de actores. muchos. Sí. Ya tenemos que irnos prácticamente. Marlene, pero muéstrenos este gato que usted nos Sí, traía. esta es una actividad también de arteterapia. Estas son tapitas de leche o de Ajá. refresco, ¿verdad? De hecho, para ejemplificar un poco lo que decía Vilma, esto lo hice con mi hermano en la casa. Entonces fue un ratito muy bonito donde 2 personas adultas incluso jugamos, creamos, ¿verdad? Y son simplemente 5 Las tapitas chapitas. y Ajá. Aquí está. Y el recuadro del gato. Exactamente, y el recuadro del gato. Se Bueno. pueden decorar como deseen. Nos tenemos que ir, Sí. pero les agradezco montones. Marlene, venga, quedémonos jugando Ok. gato. Tal Doña vez, Vilma. nada más para recordarles, para cualquier consulta, Claro, por favor. pueden ir al correo de Vida Estudiantil, a vidaestudiantil@mep.go.cr, y también en el Facebook de Vida Estudiantil pueden encontrar de lo que hemos Sí, estado hablando eso yo hoy. quería también decir, háganse acompañar. Sí, cada persona tiene que hacerse responsable del niño o niña que tiene enfrente. Pero eso encerrarse en la casa no quiere decir encerrarse en las 4 paredes y no pedir ayuda. Si tenemos un tío que le habla al niño y el niño le hace caso a ese tío, entonces recurramos al tío. Muy bien, le ¿verdad? gané. Redes de apoyo. Son malísimos. Muy bien, doña Mirna, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros tenemos que irnos a una pausa y antes vamos a ver a un emprendedor que también nos envía su video y ya casi le recordamos cómo tiene que hacerlo. Le gané, qué rápido, ¿vio? Colibrí es una empresa familiar dedicada a la producción, empaque y distribución de miel de abeja y sus subproductos en el cantón de San Ramón. Le ofrecemos miel de abeja 100% pura, el cual es conocido como un alimento natural que ayuda a las defensas del cuerpo. Polen, que es uno de los productos más complejos y energizante que posee cualidades curativas y ayuda a subir las defensas del organismo. El propóleo, que es un producto antiséptico, desinfectante y antibiótico natural, utilizado para tratar las infecciones en las vías respiratorias y además de ayudar al alivio de garganta. Además, contamos con productos cosméticos 100% naturales a base de nuestro producto estrella, la miel de abeja, cremas, exfoliantes, jabones, champú y crema para cabello. Nos puedes seguir en redes sociales o localizarnos a los teléfonos 8798-8529 o al 2447-8106.